La nieve caía suavemente sobre Boulder, Colorado, la noche del 25 de diciembre de 1996. Era una típica noche navideña en los suburbios, tranquila, llena de luces y villancicos. Para la familia Ramsey, parecía ser una noche perfecta. Patsy, la madre, había decorado la mansión con adornos fastuosos, árboles gigantes y figuras brillantes que reflejaban su obsesión con la perfección y la apariencia. John Bennett, la pequeña reina de belleza, de solo 6 años, estaba radiante. Llevaba puesto un pijama blanco con dibujos de ositos. Esa noche, después de volver de una fiesta navideña, se acostó temprano, o al menos eso creyeron todos. Nadie en esa lujosa casa de piedra podía imaginar el horror que se desataría en pocas horas. El destino de John Bennett estaba sellado, y el nombre de la familia Ramsey quedaría para siempre manchado con un misterio que ni el paso del tiempo ni la tecnología moderna han logrado resolver completamente. La madrugada del 26 de diciembre de 1996 en Boulder empezó como cualquier otra mañana de invierno. La casa de los Ramsey estaba silenciosa, cubierta por la fría nevada que aún decoraba los jardines. Las luces navideñas parpadeaban suavemente, casi como si protegieran un frágil secreto. Patsy Ramsey se despertó temprano, todavía vestida con la misma ropa de la fiesta navideña de la noche anterior. Decidió bajar las escaleras para preparar un café antes de que la familia despertara por completo. Sin embargo, antes de llegar a la cocina, algo llamó su atención: un sobre blanco colocado cuidadosamente en el primer tramo de las escaleras. El corazón de Patsy se detuvo. Con manos temblorosas, recogió la hoja y comenzó a leer. Las primeras palabras parecían sacadas de una película de terror. Querida señora Ramsey, escuchamos que usted es una mujer muy generosa. La carta era larga, inusualmente extensa para un secuestro. 2 páginas y media llenas de frases teatrales y misteriosas. Exigía $118,000, una cifra exacta que coincidía con el bono navideño de John Ramsey. Un detalle que congeló la sangre de Patsy. Mientras leía, su mente se llenó de imágenes confusas. ¿Dónde estaba John Bennett? ¿Por qué pedían esa cantidad exacta? ¿Quién podía haber entrado en su casa sin que nadie lo notara? Patsy dejó escapar un grito desgarrador que resonó en toda la casa. John Ramsey corrió desde su habitación y encontró a su esposa en estado de shock, aferrada a la carta como si fuera un ancla para no desmayar. Burke, de 9 años, salió tambaleando de su cuarto, frotándose los ojos, sin comprender la magnitud de lo que ocurría. Patsy, en pánico, no siguió las instrucciones de la carta que claramente advertía: no llame a la policía o su hija será decapitada. En su lugar, tomó el teléfono y marcó el 911. Su voz se escuchaba rota y desesperada. Envíen a alguien, por favor. Mi hija ha desaparecido. Hay una nota de rescate. Por favor, ayúdenos. La operadora, confundida, intentó calmarla mientras Patsy balbuceaba frases sin sentido entre llantos. En cuestión de minutos, la policía local llegó a la casa. Al mismo tiempo, Patsy empezó a llamar a sus amigos más cercanos, pidiendo apoyo emocional. En menos de una hora, la casa estaba llena: amigos, vecinos, incluso miembros del clero local. Todos intentaban consolar a Patsy y John, pero sin darse cuenta, iban contaminando la escena del crimen. Pisaban alfombras, tocaban objetos y se movían libremente por las habitaciones. Mientras tanto, John Ramsey revisaba mentalmente cada posible escenario. ¿Habían escuchado algún ruido la noche anterior? ¿Alguna ventana abierta? La tensión era tan densa que parecía imposible respirar. Burke, por su parte, se mantuvo sentado en silencio, comiendo un tazón de cereal en la cocina, ajeno a los murmullos y el caos que se expandía a su alrededor. Los agentes de policía empezaron a buscar pistas superficiales, revisaron habitaciones, abrieron armarios y miraron por las ventanas. Sin embargo, la búsqueda no fue meticulosa. Ningún oficial revisó a fondo el sótano, un error fatal que más tarde cambiaría el rumbo de toda la investigación. El ambiente era caótico. Patsy, histérica, caminaba de un lado a otro, mostrando la carta a todos los presentes. John alternaba entre el silencio absoluto y los intentos de razonar con los agentes.
En cada rincón de la casa se sentía una energía eléctrica, como si algo oscuro estuviera a punto de revelarse. La carta de rescate, escrita con un extraño lenguaje lleno de referencias cinematográficas y expresiones teatrales, era un rompecabezas en sí misma. Contenía frases como "no trate de engañarnos y si nos sigue, su hija morirá", detalles que parecían escritos por alguien con un sentido del drama exagerado, casi como si estuviera jugando con la familia. La tensión creció conforme pasaban las horas y no había noticias de John Bennett. La policía aconsejó a los Ramsey mantenerse tranquilos y esperar una posible llamada de los secuestradores. Sin embargo, el teléfono nunca sonó. El reloj seguía avanzando, y cada minuto sin noticias era como una daga hundiéndose lentamente en el pecho de Patsy. Los murmullos entre los amigos y vecinos se volvían cada vez más inquietantes. ¿Dónde estará? ¿Quién haría algo así? ¿Está viva todavía? La casa, decorada para Navidad con renos, ángeles y luces brillantes, se había convertido en un escenario lúgubre, un lugar donde la esperanza comenzaba a morir lentamente. En aquel momento, nadie imaginaba que la respuesta a la desaparición de John Bennett se encontraba allí mismo, dentro de esas paredes frías y silenciosas. Una tragedia esperando ser descubierta en el rincón más oscuro de la casa. A las 1:05 de la tarde, John Ramsey y un amigo de la familia comenzaron a buscar en la casa. Aunque los policías ya habían inspeccionado parcialmente, la búsqueda no había sido exhaustiva. John bajó al sótano, a una pequeña habitación oscura que solían usar como bodega de vinos. Allí, en el suelo, encontró el cuerpo sin vida de John Bennett. Estaba envuelta en una manta blanca, con cinta adhesiva en la boca y una cuerda atada a su cuello y muñecas. La imagen era estremecedora. John tomó a su hija en brazos y subió corriendo, gritando de desesperación. El sueño de Navidad se había convertido en una pesadilla grotesca. La niña estaba muerta en su propia casa, un lugar que se suponía debía protegerla. La policía quedó paralizada. El crimen se había consumado, y cualquier evidencia potencial ya estaba comprometida. Los agentes de policía no sellaron la escena. Los vecinos de la familia, amigos y hasta pastores locales entraban y salían libremente. John movió el cuerpo, cubrió a la niña, y la depositó sobre el suelo del salón principal. Este acto, aunque comprensible desde la emoción de un padre, destruyó posibles huellas, fibras y pruebas clave. La carta de rescate era otra pieza extraña, demasiado larga, escrita en un tono casi teatral y redactada con términos inusuales. El monto exigido coincidía exactamente con el bono de Navidad que John había recibido ese año. Todo era confuso. El caos reinó durante horas. Mientras tanto, los investigadores comenzaban a notar algo que jamás podrían olvidar. El propio comportamiento de los padres era frío, ensayado, extraño. Antes de su trágica muerte, John Bennett era conocida como una niña prodigio de los concursos de belleza. Desde los 2 años, Patsy Ramsey la inscribía en certámenes locales, donde John Bennett brillaba con sus vestidos lujosos, maquillaje y coreografías dignas de una estrella. Era evidente que Patsy proyectaba en su hija sus propias frustraciones y sueños incumplidos. John Bennett había ganado múltiples títulos y se había convertido en una figura pública local. Muchos decían que era una pequeña muñeca viviente, perfecta para el espectáculo, pero esa vida de luces y aplausos escondía sombras. Las largas horas de ensayo, la presión constante y el exhibicionismo generaban preguntas sobre el ambiente en casas. ¿Podría esa exposición haber atraído a un acosador? ¿O la presión interna llevó a un accidente que alguien intentó ocultar? En un principio, la policía se inclinó hacia la hipótesis de un intruso. La ventana rota en el sótano era un posible punto de entrada, pero había polvo intacto y telaraña sin romper, lo que sugería que no había sido utilizada recientemente. Pronto, los investigadores comenzaron a considerar a la familia como principal sospechosa. La nota de rescate, el comportamiento extraño, la falta de huellas externas, todo apuntaba hacia adentro. Se dijo que tal vez John Bennett había mojado la cama, algo que al parecer sucedía con frecuencia. Esto habría enfurecido a Patsy, quien accidentalmente pudo haberla golpeado, provocando un traumatismo. Para encubrirlo,
se habría montado la escena de secuestro. Otras teorías implicaban al hermano Burke, quien podría haber tenido un ataque de ira. En una entrevista años después, muchos señalaron sus gestos evasivos y su aparente indiferencia. Ninguna de estas teorías fue comprobada. La familia Ramsey siempre negó cualquier implicación y defendió su inocencia hasta el final. El informe de la autopsia detalló que John Bennett había muerto por asfixia causada por estrangulamiento y un fuerte golpe en la cabeza. La fractura craneal era tan severa que se describió como mortal por sí sola. Además, se encontraron signos de un posible abuso sexual reciente. Aunque la evidencia era ambigua, se observaron lesiones vaginales y rastros de sangre. Para muchos, esto apuntaba a un crimen sexual planeado, o, al menos, a un intento de encubrimiento. Se hallaron restos de cuerda y fibras que coincidían con materiales encontrados en la propia casa. El garrote utilizado para estrangularla fue fabricado con el mango de una brocha perteneciente a Patsy. La autopsia no ofreció respuestas definitivas, pero sí confirmó que John Bennett sufrió enormemente antes de morir. A partir de enero de 1997, el caso se volvió un fenómeno mediático mundial. Las fotos de John Bennett en sus concursos, con maquillaje exagerado y poses adultas, inundaron portadas. Los medios transformaron la tragedia en un show. La familia Ramsey dio entrevistas exclusivas, contrató portavoces y abogados mediáticos. La opinión pública se dividió. Algunos los consideraban víctimas de un monstruo externo, otros estaban convencidos de que los padres eran culpables. La policía de Boulder fue duramente criticada por su manejo del caso. La presión era tal que el caso pasó a ser objeto de libros, documentales y teorías conspirativas en foros de Internet. Mientras tanto, la verdad seguía oscura, enterrada entre las inconsistencias y los errores iniciales. Aunque la familia siempre fue el centro de la atención, hubo otros sospechosos. Entre ellos, un antiguo electricista que había trabajado en la casa y conocía la distribución. También un maestro de escuela llamado Bill Reynolds, quien interpretaba a Santa Claus y que había mostrado un interés inusual en John Bennett. Incluso años después, en 2006, un hombre llamado John Mark Carr confesó el asesinato desde Tailandia. Alegó que había estado presente y que amaba a John Bennett. Sin embargo, sus declaraciones eran inconsistentes y no coincidían con el ADN encontrado en la escena. Fue descartado. Estas líneas de investigación se desvanecieron, pero reforzaron la idea de que quizás el verdadero asesino nunca estuvo dentro de la familia. Los Ramsey insistían en su inocencia. Se sometieron a pruebas de polígrafo privadas, en las que supuestamente pasaron, pero los expertos dudaban de la validez. Años más tarde, el ADN hallado en la ropa interior de John Bennett no coincidía con ninguno de los familiares. Este dato fue usado por los Ramsey como argumento final de su defensa. En 2008, la Fiscalía del Condado de Boulder exoneró públicamente a la familia. Sin embargo, para muchos, esto no significó justicia real. La percepción pública ya estaba destruida. Patsy murió en 2006, llevándose consigo cualquier posible secreto. Burke Ramsey, el hermano mayor, era un niño de 9 años en ese momento. Siempre estuvo en el centro de la polémica. En 2016, durante una entrevista con el Dr. Phil, Burke habló sobre la tragedia, sus sonrisas nerviosas, la manera de evitar el contacto visual y ciertas respuestas crípticas despertaron viejas teorías. Algunos psicólogos señalaron que la presión sobre él era inmensa y que sus gestos podrían ser simples mecanismos de defensa. Otros creyeron ver la sombra de la verdad detrás de su mirada. Hasta hoy, Burke mantiene su versión. Él dormía y no escuchó nada. La historia de John Bennett ha trascendido el caso policial. Se ha convertido en un mito moderno, comparable al asesinato de Elizabeth Short, la Dalia Negra o a la desaparición de Madeleine McCann. El simbolismo de una niña perfecta, convertida en un ángel martirizado, alimenta la fascinación colectiva. John Bennett se transformó en un emblema de la inocencia destruida y la obsesión con la belleza y la fama. Su imagen sigue viva en disfraces, canciones, series de televisión y memes. Una mezcla inquietante de horror y cultura pop. ¿Quién mató a John Bennett Ramsey? Cada año, nuevos expertos proponen teorías.
desde complots familiares hasta rituales secretos, pasando por redes de pedofilia y sectas ocultas. Pero ninguna teoría ha sido probada. El ADN parcial hallado es insuficiente para condenar a alguien. La nota de rescate sigue siendo uno de los enigmas más desconcertantes en la historia criminal. La policía de Boulder aún recibe pistas, aunque en menor cantidad. Oficialmente, el caso sigue abierto. Hoy, la mansión de los Ramsey ya no pertenece a la familia. Patsy descansa en paz. John vive discretamente y Burke trata de reconstruir su vida. La tumba de John Bennett, en Marietta, Georgia, recibe flores cada Navidad. Visitantes anónimos dejan muñecas, coronas y peluches. La pequeña sigue siendo recordada como la niña que nunca llegó a vivir fuera del escenario. Para muchos, su historia es una advertencia sobre los peligros del exhibicionismo infantil, la obsesión con la imagen y la presión social. Para otros, es un simple reflejo del mal puro. El asesinato de John Bennett Ramsey es un rompecabezas que nadie ha logrado armar. Cada pieza parece encajar, pero ninguna completa la imagen final. Hoy, casi 30 años después, su caso sigue siendo debatido en libros, documentales y redes sociales. Mientras tanto, la verdad descansa enterrada con ella, esperando el día en que finalmente alguien pueda contestar la pregunta que persigue a todos: ¿quién fue?